Ministerio Jadabar presenta la pregunta de hoy. Porque tu palabra arde dentro de mis huesos y no la puedo callar. Jeremías 29. En el Evangelio de Juan capítulo 4 se nos cuenta aquella famosa historia del encuentro de Jesús con la samaritana. La escena se desarrolla en un lugar, una población pequeña, una ciudad llamada Sicar. Era una pequeña ciudad de la provincia de Samaria. Los discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer, y mientras los discípulos iban, Jesús entabla la conversación con esta mujer, la samaritana. Cuando los discípulos regresaron ya con la comida, encuentran a Jesús tan ocupado en la conversación con esta mujer que ni siquiera les pone atención con la comida que han llegado. Y entonces sus discípulos se preocupan y le ruegan, le dicen: Rabí, por favor, come. Jesús responde de una manera que es habitual en él. Jesús siempre respondía de una forma inesperada. En esta ocasión les dice: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Imagínense ustedes, los discípulos se preguntan: ¿quién le trajo de comer? Jesús se da cuenta que ellos están confundidos, y entonces, tratando de resolver el problema que hay en sus corazones, Jesús les aclara: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Imagínense ustedes, mis hermanos queridos, si Jesús dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, cuánta mayor responsabilidad tenemos nosotros frente a la voluntad de Dios. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esta afirmación de Jesús nos lleva obligatoriamente a uno de los temas más difíciles para el creyente: hacer la voluntad de Dios. De las preguntas que más irrumpen y de manera más constante en el corazón de un verdadero creyente es justamente la pregunta sobre la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? ¿Quién conoce la voluntad de Dios? ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿Se han preguntado esto? Dije que estas preguntas son preguntas sobre el problema de la voluntad de Dios. Y es que para nosotros la voluntad de Dios ciertamente es un problema. Sin embargo, al parecer para Jesús no era ningún problema. Jesús afirmó con seguridad: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Según esto, podríamos creer que para Jesús no es ningún problema eso que para nosotros es tanto problema. Tenemos un segundo relato que quiero recordarles. Un relato que nos permite confirmar que para Jesús la voluntad de Dios no es ningún problema. Este relato es también acerca de la voluntad de Dios, y es el relato donde quiero que nos quedemos. Se trata del relato de las tentaciones a las que Satanás somete a Jesús. En ese relato vamos a descubrir que Jesús no solamente conoce la voluntad de Dios, sino que Jesús hace la voluntad de Dios. En este relato vemos a un Satanás sometiendo a Jesús a tentaciones. El relato lo encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. En este momento Jesús se encuentra en el desierto. ¿Recuerdan ustedes que Jesús acababa de terminar un periodo de 40 días de ayuno? Interesante, porque Jesús se encontraba completamente aislado en este tiempo. Es justo antes de iniciar
su ministerio. Por supuesto, después de 40 días de ayuno, Jesús tiene hambre, y no poca. Ese es un momento muy importante. Es el momento de la debilidad. Jesús lleva 40 días sin comer. Jesús está débil, débil físicamente, pero seguramente había también cierta vulnerabilidad espiritual que el tentador conoce y quiere justamente aprovechar. El tentador aprovecha los momentos de debilidad. Cuidado, los momentos de debilidad, el tentador los aprovecha. ¿Qué quiere hacer el tentador con Jesús? Pretende moverle el piso. Ya Jesús lo tenía claro. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y el enemigo le reta en 3 oportunidades. Lo importante aquí es la forma como Jesús enfrenta esta situación y nos permite acercarnos a la pregunta: ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? He dicho que el enemigo lo retó en 3 oportunidades. Este pasaje es conocido generalmente, y en las Biblias seguramente ustedes verán el título de ese texto: Tentación de Jesús. Así lo llaman la mayoría. Sin embargo, yo prefiero llamarle a este relato el relato de los retos de Jesús. Lo que yo creo es que en realidad Jesús en esta oportunidad está siendo retado. No estoy diciendo que no está siendo tentado, claro que sí, por supuesto. Pero en realidad Jesús se enfrenta a grandes retos. Grandes retos. Y los retos de Jesús son los que confrontan a Jesús a hacer la voluntad de Dios. Capítulo 4 del libro de Mateo, versículos 1 al 11. Y dice el texto de la siguiente manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Tuvo hambre, obvio. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús entonces le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y además dice: en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le respondió Jesús? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, ¿sí qué? Si postrado me adoras. Jesús entonces le dijo: ¿qué cosa? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. 3 retos tiene Jesús acá. Primer gran reto de Jesús, versículo 3.
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El primer reto al que Jesús se somete es el reto de ordenar. Satanás le dice: Jesús, decreta que estas piedras se convierten en pan. Reclama, ordena. Jesús ya había terminado su tiempo de ayuno. El reto con el que Jesús está enfrentado ahora es el reto de reclamar con el fin de conseguir beneficios personales. Decrete para que tenga pan para comer y sacie su hambre. Sin embargo, el tentador comienza poniéndolo frente a una gran verdad. Si eres hijo de Dios, es decir, cuestiona esa gran verdad. Si eres, con este cuestionamiento, lo que le está pidiendo a Jesús es: demuestre que usted es hijo de Dios. La cultura de la demostración. Demuestra que eres hijo de Dios. No dices que eres hijo de Dios, demuéstralo. ¿Cómo? Decreta y saca beneficio de lo que estás reclamando. Jesús tiene hambre. Jesús tiene una necesidad. Es una necesidad vital. Jesús está débil, está necesitado. Es por eso que este es un gran momento para demostrar que es hijo de Dios. No obstante, Jesús sabía que no se demuestra que es hijo de Dios cuando se consigue lo que se quiere, sino cuando se obedece lo que Dios quiere. ¿Me entendieron bien? Yo demuestro que soy hijo de Dios cuando obedezco lo que Dios quiere. La respuesta de Jesús ante el primer reto es contundente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren ustedes cómo Jesús cambia la hipótesis de Satanás. ¿Qué es lo que Satanás dice? Declare y lo que usted diga se hace. Jesús le dice: no, yo mejor paro oreja a lo que Dios declaró. Y yo voy a hacer lo que Dios declaró. No es mi declaración la que vale, es la declaración del Padre. No es mi palabra la que vale, es la palabra del Padre. No son mis decretos los que valen, es el decreto del Padre. Toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, no es el poder de mis palabras lo que evidencia mi condición de hijo de Dios. Es más bien mi obediencia a la palabra que sale de la boca de Dios. Sin embargo, una parte muy importante de la respuesta de Jesús es el inicio. Escrito está. Lo que Jesús hizo fue responderle a Satanás con Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Dios te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, comida que ustedes no conocían, ni sus padres habían conocido. Pero Dios se inventó el maná de donde no existía para sustentarte. A veces nos dedicamos a declarar y a decretar cosas, que ocurran cosas que nosotros nos imaginamos. Y Dios está diciendo: si supieras lo que tengo preparado para ti, algo que tú no conoces, algo que tú ni tus padres han conocido, es lo que tengo para ti.
pero lo que yo quiero es que tú obedezcas. Con esto Jesús está diciendo que no se está inventando nada nuevo. Jesús citó Deuteronomio. Jesús no está asumiendo una decisión motivado por sus emociones. Sencillamente Jesús está obedeciendo lo que conoce. Jesús entonces nos está diciendo de alguna manera: no puedo hacer la voluntad de Dios si no conozco la voluntad de Dios. Pero dice Jesús: como yo sí la conozco, entonces la obedezco. Como conozco la voluntad de Dios, entonces la obedezco. Segundo reto, versículo 6. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Una vez más el tentador comienza cuestionando la gran verdad. Otra vez comienza: si eres hijo de Dios. O sea que una vez más Satanás le está pidiendo a Jesús que demuestre. Pero ahora lo que le pide Satanás a Jesús, el segundo gran reto, no es que demuestre que es hijo de Dios, demuestre que Dios está con usted. Lo llevó a la santa ciudad, lo llevó y lo puso en el pináculo del templo, un lugar muy alto. Es decir, el lugar, la santa ciudad y el pináculo del templo, el lugar donde se supone que Dios habita. Entonces lo llevó hasta la casa de Dios. Le dijo: bueno, a ver, Jesús, aquí estamos en la casa de Dios. Demuestre entonces que Dios está con usted. ¿Cómo así que demuestre que Dios está con usted? Sí, échese de aquí abajo, porque escrito está. ¿A usted le gusta citar la Biblia? Pues yo también se la cito. Escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con tu pie en piedra. Échate abajo. Demuestra cuánto te protege Dios. Es decir, toma decisiones a la loca y di que lo haces por fe. Échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará para que te protejan. ¿Saben? Satanás le está citando a Jesús el Salmo 91. Qué hábil es Satanás, ¿verdad? Qué hábil. Le citó la palabra. Dios ha prometido que nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero que nunca llegará a mí. Que no me sobrevendrá mal, que plaga no tocará mi morada, etcétera, etcétera, etcétera. Dios ha prometido tantas cosas, ¿verdad? Y si Dios lo ha prometido, pues tendrá que cumplirlo. Entonces yo me lanzo por fe y hago cuanta locura se me ocurra para que Dios cumpla sus promesas. Me lanzo a hacer todo aquello que he cultivado en mi corazón. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Cuidado, Satanás, porque escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás le sacó Salmos, Jesús le sacó Deuteronomio. Y no es que esté en contradicción Salmos con Deuteronomio. No se trata de que haya una contradicción. Se trata de que no es suficiente con aprendernos versículos de memoria y citarlos en momentos de emoción y de emotividad, en la manera como nosotros querramos. Por más entusiasmo que usted le ponga a un versículo y lo repita, esa no es la clave. Se trata de conocer la voluntad de Dios. Hay muchos versículos en la Biblia que usted no puede repetir de manera indiscriminada porque se le antojó. ¿Saben algo? Las promesas no son la voluntad
de Dios. La voluntad de Dios no se expresa en términos de promesas. Las promesas son consecuencia de la obediencia. El tentador le invitó a que reclamara promesas. Jesús prefirió obedecer la orden de Dios. Las promesas llegarán. Las promesas se cumplirán. Dios ha prometido y Dios cumplirá. Pero usted no se afane por reclamar promesas. Afánese por cumplir la voluntad de Dios. Y como consecuencia llegarán las promesas sin necesidad de reclamarlas. Tercer reto. Versículo 9. Todo esto te daré si postrado me adoras. Me llama mucho la atención que el tentador ya desistió de cuestionarle su condición de hijo de Dios. Ya no se atrevió más a decirle si eres hijo de Dios. No, ya Satanás lo tiene claro. Satanás pensó que Jesús se lo iba a demostrar a otras personas y se lo demostró fue a él. Pero ahora Satanás entonces le hace una invitación a Jesús. Ahora Satanás apela al apetito y a la ambición humana. Esta vez lo llevó a un monte muy alto y le mostró la gloria de todos los reinos del mundo. Satanás estaba convencido de que esta vez no fallaría. ¿Saben por qué? Porque Satanás ya lo había probado con muchos grandes hombres y no le había fallado. Satanás le muestra todos los reinos del mundo porque sabe que esto es muy atractivo para el hombre. Difícilmente un hombre se escapa a un reto de esta magnitud. Si bien es cierto, Jesús pudo escapar de allí, muchos son los que antes y después de Jesús no han logrado escapar de esa tentación, de ese reto. Para muchos ha sido un reto. Muchos son los que han preferido alcanzar el reto. Hoy se han ganado premios Grammy. Otros están ocupando reconocidísimos lugares en la política. Hace unos años por ahí un pastor escribió un libro que se llamaba Sueña y alcanzarás el mundo. El reto es tentador, bastante. Hoy hay muchos que se encuentran frente a reconocidísimas empresas porque asumieron el reto y lo conquistaron. Otros tienen grandes cadenas de televisión, son famosos, andan con guardaespaldas y en lujosos carros cuando van a ir a predicar. Aunque en este caso el tentador no le citó a Jesús ningún texto bíblico, él no le dijo escrito está. Evidentemente el enemigo está apelando a una vieja promesa que fue hecha a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis. Dice en Génesis capítulo 12: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendigan y los que te maldigan, maldeciré. ¡Wow! ¡Qué promesa tan tentadora también! Así que Satanás pone a Jesús frente a este gran reto, el reto de alcanzar la gloria del mundo. Todo esto te daré, todo esto. ¡Qué oportunidad la que tenía Jesús! Solo unos pocos segundos postrado ante Satanás y tendría todo el poder del mundo. Tendría la fama, tendría el dinero que cualquier ser humano pueda anhelar. Pero una vez más, Jesús antepone la voluntad de Dios a sus apetitos personales. Una vez más, Jesús apela al conocimiento que tiene y de manera contundente le responde al tentador: escrito está. Satanás ya no le dijo escrito está, pero Jesús sí, porque la tenía
completamente clara y le dice: escrito está. En esta oportunidad Jesús cita Deuteronomio capítulo 6 versículo 13, donde dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Jesús, sin embargo, no solamente le cita ahora la escritura, sino que actúa de manera acorde con la voluntad de Dios. Jesús no hace uso de su autoridad para que las piedras se conviertan en pan. Ahora Jesús hace uso de la verdadera autoridad, no la que hace milagros y descresta a los demás. No es la autoridad que confiesa o que decreta, es la autoridad verdadera. ¿Saben cuál fue la autoridad verdadera? Voltear a mirar a ese personaje y decirle con la verdadera autoridad: vete, Satanás. Esa es la verdadera autoridad. Vete, Satanás, porque escrito está: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Jesús no lo había echado antes, no lo había echado. Satanás se atrevió a retarlo a que demostrara que era hijo de Dios, a retarlo a que demostrara que Dios estaba con él, y Jesús se aguantó. Pero cuando Satanás se atrevió a retarlo para que dejara de adorar a Dios y lo adorara a él, ya no lo aguantó más y le dijo: vete, vete, porque ninguna gloria del mundo estará por encima de que yo adore al único y verdadero Dios. Aunque esté en la miseria, aunque aguante hambre, aunque esté en necesidad, en tribulación, aunque esté en las aguas, en el fuego, en medio del torbellino, aunque esté en la situación más miserable, mis ojos levantarán hacia Dios y dirán: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No hay gloria en este mundo que sea más grande que estar postrado a los pies del Señor. El diablo se dio por vencido, se fue, y los ángeles vinieron y sirvieron a Jesús. Jesús derrotó a Satanás porque conocía la voluntad de Dios. Es decir, Jesús lo derrotó porque conocía la escritura. Volviendo entonces a la pregunta inicial: ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Creo que en Jesús encontramos la respuesta. Respuesta que quiero sintetizar en 7 principios. 7 principios que no los voy a explicar, solo quiero que los tengan muy presentes. Primer principio: el cristianismo no se mide por los logros ni por el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida. Se mide por el sometimiento a la voluntad de Dios. Segundo principio: Dios no expresa su voluntad en forma de promesas. Dios expresa su voluntad en forma de mandatos. Por lo tanto, la voluntad de Dios se hace cuando se obedece. La voluntad de Dios no se hace para demostrar nada, se hace sencillamente porque somos hijos de Dios. Cuarto, no se trata simplemente de conocer la voluntad de Dios, se trata más bien de hacer la voluntad de Dios. Quinto principio: para hacer la voluntad de Dios es necesario primero conocer la voluntad de Dios. Sexto principio: la voluntad de Dios está escrita. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y séptimo principio: para hacer la voluntad de Dios necesitamos conocer la palabra. Cuando Jesús se encontraba débil, llegó a él el tentador para retarlo, pero Jesús pudo soportar esa prueba porque conocía la voluntad de Dios, es decir, porque conocía la palabra de Dios.
Es por eso que ya desde el Sinaí Moisés lo había dejado claro en Deuteronomio capítulo 10. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Señor, gracias por tu palabra. Ministerio Jadabar presentó la pregunta de hoy. Porque tu palabra arde dentro de mis huesos y no la puedo callar. Jeremías 29.